Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un querido amigo, Jorge Bocia, que les comentamos que es filósofo, es astrólogo y escritor. También es un especialista en mitos, en mitología y en hermenéutica. Y es realmente una alegría tenerlo aquí con nosotros. Es un viejo amigo de Carrusel Cultural. De hecho, fue el primer, en el primer programa fue la primera entrevista que hicimos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué decís? Un gusto estar acá. Bueno, para nosotros también. Y bueno, ya hay muchos amigos oyentes que te conocen, Jorge. Y comentábamos a través de la página de Facebook que tu presencia acá realmente presupone y como que asegura una charla sumamente rica e interesante y un abordaje de la historia, como vos decís, un abordaje de la historia a través de la astrología y un abordaje muy amplio, una mirada muy amplia desde una gran perspectiva de lo que es la realidad nacional e internacional en este momento, de la compleja realidad política y social que nos conmueve. Sí, es lo que trato de hacer poco a poco y corrigiendo la perspectiva, porque lo que hay ahora es una perspectiva nueva que uno tiene que enfocar, y el enfoque no es fácil, son todas cosas nuevas. Las categorías antiguas de la época anterior, de la era anterior, caducaron y no tenemos nuevas, hay que construirlas, hay que pensarlas. La astrología para eso es un instrumento esencial, fundamental, y entonces, bueno, en eso estamos. Sí, hoy nos encontramos aquí hace un rato conversábamos, ¿no? En este particular contexto. Sobre todo, digamos, hagamos un recorte de lo que es esta semana, cómo empezó la semana y cómo casi terminó. Empezó a nivel internacional con las rotundas manifestaciones masivas en Hamburgo en ocasión de la reunión del grupo de los 20. Explosivas manifestaciones, y tuvimos el jueves una especie de, digamos, de muestra gratis terrible de lo que fue la represión en PepsiCo a raíz del cierre de la planta y de los 600 despedidos de esta planta de alimentación internacional, ¿no? Sí, no de una multinacional. Entonces vemos, muchas veces he leído en tus escritos que estamos en una coyuntura bastante especial. Nuestra generación es una generación bastante particular porque digamos como que fue una generación bisagra, ¿no? Los que tenemos más de cierta edad, nacimos en una era astrológica que ahora vos vas a explicar en qué consiste esta caracterización, y estamos incursionando en la nueva era. Nosotros nacimos bajo la era de Piscis y a partir del año 69, como vos lo manifestás, comenzamos una nueva etapa, y nos gustaría que nos contaras qué es esta etapa, qué es una era astrológica y sobre todo, bueno, las características fundamentales, ¿no? que tuvo la de Piscis y la nueva. Claro, el instrumento que aporta la astrología para comprender la historia, ahora que se cayeron todos los grandes relatos y todas las visiones de la historia que tenían vigencia hasta hace unas décadas, es lo que históricamente se viene llamando las eras o épocas astrológicas, que son largos periodos de 22 siglos, 2148 años, en donde la energía de la vida, la energía humana, circula de una determinada manera. O sea que se estabiliza durante 22 siglos, una manera de funcionar. Eso hace que las distintas culturas vayan elaborando instituciones, categorías, teorías, formas de ser, costumbres que tienen que adecuarse al modo de funcionar de la energía vital, porque finalmente somos energía vital, es lo que nos mantiene vivos. Entonces esas estructuras, bueno, se van formando, se van armando a lo largo de todo ese tiempo y tienen vigencia mientras dure esa era. Cuando cambia la era, caen todas juntas. ¿Todas juntas? Todas juntas caen.
Lo que pasa es que hay una especie de movimiento de residuos, de cosas que la gente sigue pensando, porque al no haber otra que la reemplace, uno sigue usando, ¿no? Hasta que no comprar el nuevo auto, seguís usando el viejo aunque ande mal. Pero bueno, ya han pasado 5 décadas del comienzo de la nueva era y las viejas categorías prácticamente ya no tienen vigencia, ya es obvio, está a la vista que ya no tienen vigencia, y se están formando las estructuras y las costumbres y las leyes y las instituciones que le van a dar forma a la nueva era, que es la era que se llama comúnmente era de Acuario. En eso estamos. Lo que pasa es que la energía tiene una tendencia de menor resistencia, digamos, una caída fácil, una forma fácil de desarrollarse, automática, espontánea, y entonces lo primero que aparece son todas las formas espontáneas, fáciles, inconscientes, de menor resistencia, y entonces es bastante poco halagüeño lo que se va formando al principio. Hay que trabajar conscientemente, darse cuenta qué es lo que está pasando, y entonces elaborar categorías conscientemente, categorías políticas, culturales, sociales y de todo tipo. Pero todo eso lleva tiempo, hay que elaborarlo y lleva una especie de esfuerzo. La energía tiene una tendencia natural declinante y hay que sostenerla y elevarla conscientemente, si no, no ocurre, no hay necesidades en la historia. Las necesidades son, en todo caso, a lograr. O sea, una vez que la logras, no sale cualquier cosa, sale lo que tiene que salir, pero a la vez hay que hacer el esfuerzo. Jorge, y para mayor ilustración de nuestros amigos oyentes, ¿cuál era la característica de esta era de Piscis, como para poder hacer la contrastación con la nueva era? Claro, en este momento es muy importante hacer la contrastación para no seguir alimentando las categorías que ya no tienen vigencia. La era de Piscis ya tiene algunos conceptos claves, por ejemplo el concepto de autoridad paterna, ¿no? El famoso, por ejemplo, visto de los movimientos feministas, es el patriarcado, pero en realidad es una cosa que va mucho más allá. La autoridad paterna, que en astrología está representada por Capricornio, era lo que yo llamo el significante hegemónico de la era, o sea, era lo que le daba su sentido a todas las manifestaciones que la era fue creando a lo largo del tiempo. Todo existía porque había ese significante paterno, ese Dios Padre, digamos así, por lo cual todo había sido creado y hacia lo cual todo debía confluir, fíjense, ¿no? Como era hegemónico, y bueno, y le daba sentido a todos los procesos, a todas las instituciones, incluido el Estado, incluido la misma autoridad paterna, la Iglesia. O las religiones, ¿no? Las religiones en general, sí, las estructuras religiosas, las organizaciones. Ese significante le daba significado, le daba sentido a todo, hasta 1969. Otro concepto clave, importantísimo, es el de sacrificio. La era de Piscis, en la era de Piscis, el deseo, la pulsión básica, es una pulsión de sacrificio. Y bueno, y eso marcó la historia de esos 22 siglos. La gente hacía lo que hacía sacrificándose. Sacrificarse estaba bien, era justificado energéticamente, no solo ideológicamente. La ideología lo único que hace es darle forma y articular lo que ocurre en la energía. Entonces el sacrificio de la religión cristiana, por ejemplo, o de todas las religiones monoteístas, lo que hacían era poner en palabras y elaborar como ritos y demás una tendencia que era estructural y vital y energética. Bueno, eso terminó. Nadie ahora se quiere sacrificar absolutamente por nada porque ya no está sostenido. Claro, y a nivel de estructuras políticas, ¿cuál era, digamos, la característica de Piscis? La característica era, digamos, toda la era en Occidente estuvo marcada por la lucha entre la Iglesia y el Imperio. Son las dos estructuras que digamos que intentaron tomar la totalidad del poder, la Iglesia y el Imperio. Ninguna de las dos lo logró. Se mantuvieron en lucha con distintos episodios a lo largo de los 2000,
2200 años. Y la estructura, digamos que fíjate que tanto la Iglesia como la sociedad política civil erigieron como estructura el Estado. La Iglesia terminó armando el Estado Vaticano y todos las demás comunidades políticas armaron su Estado. El último es Israel, que bueno, hubo más estados que se independizaron después, pero digamos que todos tendieron ya claramente a armar la estructura estatal. Esa estructura estatal formaba parte de modo directo, inmediato, del significante hegemónico. La autoridad del Estado es la autoridad del Padre y es la autoridad del Dios Padre. Entonces, eso hoy en día está en grave crisis y hay que refundar, por ejemplo, el Estado desde otro lugar, porque desde el lugar que estaba fundado antes, que era el Dios Padre, ya no va desde ese lugar, hay que hacerlo desde otro lado. Y es perentorio hacerlo, es fundamental hacer eso. Esa es la batalla que hay ahora, la batalla en la cual estamos. Jorge, y con respecto a la era esta que comienza, en la de Acuario, ¿cuáles serían esos rasgos fundamentales? En Acuario el significante hegemónico pasa a ser, en lugar de Capricornio, Sagitario. Por lo tanto ya no se define de la misma manera. Todavía no está muy claro, yo no alcanzo a ver muy claro todavía el concepto que va a tomar Sagitario, pero uno podría ser, por ejemplo, el concepto de evolución o de mejoramiento. Eso sí lo tomamos de una manera virtuosa, ¿no? De una manera... La optimización, por ejemplo. La optimización es otra forma de tomarlo de manera virtuosa, otra palabra que puede funcionar. Si lo tomamos de esta manera inercial, así como se da solo, de manera espontánea, Sagitario tiende a la expansión cuantitativa aparentemente ilimitada. No es ilimitada, pero se vive ilusoriamente como ilimitada. Entonces, bueno, si se imaginan, si el significante hegemónico de la humanidad es la expansión cuantitativa ilimitada, es una cosa, vamos hacia un camino. Y si la expansión y si el significante lo entendemos como optimización, como tendencia al mejoramiento y a la optimización, vamos hacia otro lugar. Lo que tenemos que lograr es esto último, ¿no? Que las instituciones, las costumbres, las leyes y todas las instituciones tiendan a la optimización. Claro, que jugaría ahí la categoría, digamos, de lo cualitativo, no de lo cuantitativo. Exactamente, esa es una diferencia central si hablamos de Sagitario, ¿no? Uno se puede expandir cuantitativamente, más de lo mismo. La expansión cuantitativa siempre es más de lo mismo, porque no se puede cuantificar sino lo homogéneo. Claro. Solamente lo homogéneo es cuantificable, entonces es siempre más de lo mismo. En cambio, la expansión cualitativa, la tendencia a mejorar, ya no es más de lo mismo, ya es otra cosa que es mejor que la que había. Entonces esa es la gran, lo que traza lo que se llama así más vulgarmente la grieta. Claro, eso es lo que traza la grieta. Famosa palabra. Jorge, también en tus escritos leemos que hay como dos modos de circular de esa energía, por el circuito chico, como vos lo caracterizás, y el circuito grande. Claro. Vos decís que el circuito chico es el modo inconsciente. Es un modo automático, inercial. Es hacer, como decimos nosotros, la más fácil, la que sale sola, la que no necesitas mucho esfuerzo, la que te sale sin emplearte demasiado. Y por lo tanto eso es relativamente inconsciente. Uno se puede dar cuenta de lo que está haciendo, pero en cierto modo lo sigue haciendo. Entonces es casi como si fuera inconsciente. Sí, esa es la que sale sola. Esa es la que sale sola. Y en esa forma, que está marcada por ese significante de expansión cuantitativa ilimitada, por ejemplo la codicia, ¿no? Es una forma. El acumular, ¿no? El acumular. Digamos, el concepto que impregna al deseo es el de diferencia. El deseo se transforma en un deseo de diferenciación, pero como la forma inercial es descontextualizada, es digamos, ¿no? Es esto que vos decías, inconsciente, entonces no tiene contexto,
Entonces la diferenciación pasa a ser absoluta, descolgada, como si las personas no viviéramos en el mundo, ¿no? Por eso yo rescato la fórmula de Martin Heidegger para definir al ser humano, que él dice, ser humano es ser en el mundo con otros, como una fórmula. Porque la forma, que es una forma alta, es una forma evolutiva, de circuito grande, de optimización, porque la otra forma es una especie de ser sin mundo, ¿no? Diferenciarse en sentido absoluto es ser sin mundo, estar fuera del mundo, prescindir del mundo. Hago lo que quiero con el mundo porque tengo la ilusión absurda de que puedo crear otro, una cosa así es, ¿no? Claro, y de crear otro para mí solo. Sí, que claro, que lo voy a diseñar yo, Sí, en esa carrera está aquellos, digamos, que van a la cabeza o que conducen, intentan conducir el mundo actual desde este circuito chico. Aunque ellos puede ser que se den cuenta, igual lo hacen desde ese lugar. Claro. También en tus escritos vemos que vos haces mucha referencia analizando este tema a dos conceptos, uno que es la inclusión y el otro que es la exclusión, claro, como formas de manifestarse de estos dos circuitos, ¿no? Claro, porque todo está en cuál es la cualidad que inspira las decisiones. La cualidad que inspira las decisiones. Si la cualidad que inspira las decisiones es la diferenciación, esta diferenciación así sin contexto, entonces caemos inmediatamente en la exclusión, porque diferenciarse entonces sin contexto es excluir. O sea, una cosa es diferenciarse dentro de un contexto donde yo incluí lo que tengo que, todo, incluí la totalidad, y entonces me diferencio adentro del contexto, y entonces la diferenciación es legítima, claro, enriquece al contexto. Y otra cosa es la diferenciación descontextualizada, sin mundo, en donde no me queda otra que excluir. El mismo acto de diferenciación es un acto de exclusión. Y eso es lo que está pasando, esto es lo que vemos ahora en el mundo, y de una manera realmente paradigmática y atroz en la República Argentina. Así es, y en base a esto que vos estás diciendo de la exclusión, pienso por ejemplo en los inmigrantes, en los refugiados, como grandes movimientos de masas que se desplazan, que son excluidos, expulsados de sus sociedades. Y también pienso como en un nivel más doméstico, si es que se pudiera utilizar la palabra, en esa ilusión de vivir en un barrio cerrado, esa ilusión de la búsqueda extrema de seguridad, esa ilusión de ser muy diferente y de no poder compartir nada con otro, ¿no? Bueno, esa tendencia a autoexcluirse, en realidad es como la ilusión es que el que se mete ahí está excluyendo al mundo, ¿no? Está excluyendo todo lo demás y empujándolo a la indiferenciación. Sería un refugio, una isla de diferencia, que es absolutamente ilusoria. Esa tendencia es lo que produce el impulso consumista, que yo no lo llamo consumismo porque el consumo es lo de menos. El acto clave no es el consumo sino la compra-venta, el acto de compra-venta. Por eso yo digo que es un compraventismo, no es consumismo, porque no importa si después consumo o no el objeto que compré, el asunto es comprarlo. Lo que define el ser de las personas, de los individuos, de los singulares en la era actual, en esta forma de circuito chico, inercial, es el compraventismo. O sea, yo soy en el momento que compro o vendo. Y todos estamos prácticamente gran parte del tiempo comprando y vendiendo, y comprándonos y vendiéndonos. Sí, y no solamente, como vos decís, usando el pronombre personal, porque no se trata solamente de objetos o de servicios. No, es lo que se ve, la mercancía principal somos nosotros mismos. Claro. O sea, hay una especie de neo-esclavitud ahora, que tiene dos formas. En una, yo me esclavizo a mí mismo, soy mi propio empresario,
soy mi propio, va a decir, me lo venden como que soy un empresario, pero en realidad lo que hago emprendedor. Sí, en realidad lo que hago es ponerme los grilletes y estar, digamos, todo el tiempo ofreciéndome como mercancía. Esa es una, que dentro de todo es la que uno, digamos, donde es la que preserva un poco más una cierta libertad individual, porque yo mismo me pongo los grilletes. Y después está la esclavitud, que ha reaparecido en el mundo, después de haber prácticamente desaparecido, ha aparecido nuevamente bajo muchísimas formas, ¿no? La esclavitud sexual, y la esclavitud laboral, que es va avanzando de manera tremenda, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, ayer creo, en Brasil se firmó una terrible, una brutal, creo que la palabra es esa, una brutal reforma laboral, y es un espejo en el que nuestras autoridades están ávidos de mirarse, ¿no? Sí, porque es el mismo proyecto en todo el mundo, entonces algunos lo pueden hacer más rápido, otros más lentamente, pero la tendencia es que se haga en todos lados así. Y sí, jornadas laborales de 12 horas, fin de las vacaciones pagas, y un montón de otras cosas que van a seguir avanzando, las van a seguir avanzando. Como Brasil tiene una tradición esclavista mucho más fuerte que la nuestra, entonces ahí es más fácil, les resulta más rápido, más fácil hacerlo, y ya lo están haciendo, lo están implementando. Sí, esa es una tendencia. Todo esto es inercial, toda esta es la forma de circuito chico, ¿no? Que además tiene otra característica grave, que es que, a diferencia de lo que pasaba en la era de Piscis, la forma inercial del circuito chico de la era de Acuario es muy destructiva a nivel masivo. Porque es una tendencia acelerada, o sea, no solo es una tendencia sin fin, sino que además es acelerada. Como el objetivo es diferenciarse fuera de contexto, entonces, ¿cómo hago para diferenciarme fuera de contexto? Tengo dos caminos. O compro lo más nuevo, o compro lo único, lo exclusivo, sí, lo único. Para comprar lo más nuevo tengo que acelerar, porque lo más nuevo se hace viejo al instante. Sí. Entonces, lo más rápido que puedo tengo que renovar y comprar algo más nuevo. Entonces estoy en la carrera esa acelerada. Eso lleva a la destrucción de la naturaleza, del planeta. Y de sí mismo. Y de los propios compristas. Y la otra es la de lo exclusivo, que queda reservada solamente a los más ricos, a los que van supuestamente ganando la carrera, que es comprar cosas que tienen ellos solos, donde hay una ilusión de diferencia que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces yo digo en chiste que un objeto seguramente muy exclusivo sería el último rollo de papel higiénico que usó Lady Di, por ejemplo. Hay uno solo, es el último, o sea que el que lo tiene, ese es exclusivo, lo puede atesorar, lo mete en una caja fuerte, y entonces es exclusivo, y ahí tiene la ilusión de diferencia absoluta basada en el rollo de papel higiénico. Claro. Sí, más allá de lo gracioso, es dramático, ¿no? Porque esto nos hace pensar en como que habría como una falta de sentido. Justamente, Sagitario es el sentido, y como es el significante hegemónico en esta era, el sentido no es dado, no hay un padre, el sentido hay que instalarlo. Y el aguador que baja el agua del cielo a la tierra es una imagen para mostrar, es una metáfora del dar sentido. Claro. Pero lo que pasa es que el aguador ese ahora tenemos que ser nosotros, porque estamos en la era de Acuario, el aguador es Acuario, entonces nosotros tenemos que dar sentido, tenemos que instalar conscientemente sistemas, costumbres, leyes, formas de vivir que tengan sentido. El sentido no lo vamos a encontrar en ningún lado, no está. No. El sentido no está ahí, lo tenemos que generar nosotros. Claro, ya no está el libro, por ejemplo, ¿no? La revelación. No hay libro sagrado, no hay Dios Padre, no hay culpa. Por lo tanto, bueno, cayó todo el esquema, ¿no? Claro. No hay culpa, no somos hermanos.
Eso también pesa mucho para el tema de la esclavitud, ¿no? Antes éramos hermanos, por eso la esclavitud fue cayendo. Ahora ya no somos más hermanos, podemos esclavizar. Claro. Jorge, y con esto que vos estás diciendo, no puedo dejar de relacionar esta caracterización que vos haces de, por ejemplo, de los estados-nación, ¿no? Que era como la forma institucional política vigente hasta hace poco tiempo, con el surgimiento de esta nueva, no sé, de esta nueva caracterización que es el neoliberalismo, ¿no? Que pareciera ser más allá de los estados. Si son intereses, sobre todo financieros, que están por encima, es una entidad como supraestatal o supranacional. Sí, es así. El neoliberalismo lo que instala es un nuevo estado de naturaleza. Los filósofos liberales del siglo XVII, XVIII crearon la ficción del estado de naturaleza. Ellos llamaban estado de naturaleza a una especie de hipótesis teórica que era considerar a los hombres fuera de toda historia, de toda tradición, de toda institución, ¿no? Entonces, en ese estado de naturaleza cada uno tiene derecho a hacer todo lo que puede hacer. Mientras no encuentre uno más fuerte, ese sería el estado de naturaleza. Lo desarrolla Hobbes, lo desarrolla Spinoza y muchos otros teóricos liberales del comienzo de la modernidad. Ahora, ellos suponían que el poder era una especie de condición energética de los individuos. Claro. Y resulta que no previeron que el poder, traducido a capital, cuando vos traducís el poder a capital, lo volvés cuantitativo el poder. Y expansible, en principio, ilimitadamente. Entonces, el problema es que algunos grupos o asociaciones que también son sujetos de capital empezaron a expandirse y el poder que generaron es mayor que la suma de todos los poderes que entregamos como individuos al Estado, que era la teoría liberal, ¿no? Los liberales, todos le entregamos al Estado una parte de nuestros derechos para que el Estado mantenga la seguridad y podamos gozar de otra parte más acotada. Bueno, resulta que no tomaron en cuenta ni las corporaciones, ni tampoco la cuantificación del poder. Porque el poder está cuantificado, el poder cuantificado es el capital. El capital, claro. Y el capital es ilimitado. Entonces, el que detenta un capital grande, tiene más poder. Mientras no llegó ese límite al nivel de los estados, no hubo mayor problema, pero las últimas décadas, el poder de las corporaciones supera el poder de los estados, porque tienen más capital acumulado que los estados, y por supuesto mucho más que los individuos. Con lo cual, eso es el neoliberalismo. Pero entonces, si las corporaciones superan en poder al Estado, ya no tienen ninguna necesidad de formar el pacto, de hacer el pacto social, el contrato social. El contrato social. Entonces están por encima, entonces son impunes. Y los socios y CEOs de esas corporaciones, que son los que administran ese capital gigantesco, se sienten por fuera de las corporaciones, de las leyes. Entonces generaron un nuevo estado de naturaleza, pero ahora es real. Antes era un estado, una hipótesis de los filósofos. Claro. Ahora el estado de naturaleza ahora lo es real. Tenemos en el gobierno, ¿no es cierto? Sí, actualmente tienen tanto poder las corporaciones que colonizan las posiciones de gobierno, colonizan a los estados. Por lo tanto, ahora el Estado tiene una posición ambigua, porque si es así colonizado por las corporaciones, entonces es un enemigo nuestro como individuos, claro, de nuestra libertad en general. Pero si el Estado se independiza de las corporaciones, es un aliado, pasa a ser un aliado, no como era a principios del siglo XIX, que la gran pelea era entre los individuos y el poder del Estado. Ahora ya no es más así. Claro. Ahora eso solamente ocurre si el Estado es colonizado por las corporaciones. Caso contrario, no. Nosotros lo vivimos claramente. Tuvimos los 12 años en los cuales el Estado por lo menos le hizo frente a las corporaciones. Sí. En ese caso el Estado era un aliado de nosotros como ciudadanos. A partir del 2015, el Estado se transformó en nuestro enemigo, porque ha sido copado el Estado por los CEOs depredador, ¿no? de las corporaciones que tienen peso acá en nuestro país. Entonces,
se transforma en una especie de enemigo, de supuesto amigo que es un enemigo. Así es. Y ese engaño es lo que ha producido esta situación. Por supuesto, a las corporaciones les interesa mantener ese engaño, que el Estado sigue siendo protector, y que no, que va a ser protector si los que están sentados ahí ya no son del Estado, ya no son representantes del conjunto, son representantes de un interés particular, que es el de la empresa que los nombra y a los cuales están obligados por contrato. A responder, claro. Sí, por contrato. Porque nosotros no estamos obligados a responder al Estado, nos meten presos si nos portamos mal. Pero los CEOs están obligados, firmaron un contrato de trabajo y de sociedad, o son socios o son empleados, entonces están obligados a defender los intereses corporativos. Y los intereses corporativos son intereses parciales, no son los intereses de la comunidad. No. Entonces, colonizaron al Estado, y entonces el Estado tomó una forma ambigua, según quién lo está usando, quién está sentado en los sillones del Estado. Es gravísimo. Estamos en esa ambigüedad, en esa confusión, y por eso hay que aclararlo lo más posible, esa confusión, porque eso es lo que hace que la gente haya confiado en que el gobierno de los CEOs le va a mejorar la vida. ¿Cómo le va a mejorar la vida? Le va a mejorar la vida cada CEO a su corporación. Sí, ese era el cambio.